Y yo estoy bastante preocupado, te cuento, sobre todo desde la narrativa un poco más occidental, gringa, llamémosla así. Hay podcasts que tienen un alcance increíble, como el de Joe Rogan. Y recién se sentó con un actor bastante conocido que se llama Terrence Howard. Deben ubicarle, es súper famoso, tal vez por el nombre no lo ubican. Pero este man empieza a soltar argumentos de cómo la tasa de mortalidad a nivel nacional en Estados Unidos ha aumentado en múltiples enfermedades, ¿no? Como enfermedades coronarias, enfermedades de esto, del otro. Y el medio argumento y conclusión a la que llegan es por las vacunas. O sea, toda esta tasa de mortalidad está directamente relacionado a la gente que se vacunó. Entonces, no sé qué estudios estarán haciendo o cómo llegan a esas conclusiones. Tal vez es pensamiento mágico para mí, pero dicen, esta persona se murió y se vacunó. Ah, sí. Entonces se murió por esto, ¿no? Entonces estoy súper preocupado porque hay muchas personas que ven este tipo de podcast que tiene 8 millones de vistas. Imagínate, es como la mitad de la población de Ecuador. Y dices, probablemente no deba vacunarme por este tipo de cosas. Claro, no, y está clarísimo. Joe Rogan, bueno, muy conocido por ser un antivacunas, digamos, de amplia trayectoria. Y a ver, aquí nuevamente hay una relación, porque en el Ecuador también la gente ahora dice, mira la cantidad de gente infartada, cada vez hay gente más joven que se infarta y hay gente que más se muere más joven. Y yo les digo la reflexión. Las vacunas son seguras y eficaces, hay eventos adversos leves, moderados y graves. No ha habido vacuna en la historia que haya sido estudiada tanto como la vacuna del COVID-19. Habían 200 vacunas en producción o en estudio científico, están aprobadas más de 50. Unas tenían más efectos adversos que otras, como AstraZeneca tenía un efecto adverso muy grave, pero muy raro, más raro que te caiga un rayo, pero era un efecto grave. Pero claro, cuando tú comparas en aquel entonces, a ti te da COVID sin vacunas, tienes 1 de cada 5 que desarrolla COVID moderado tenía miocarditis. El riesgo de morir por infarto post-COVID es altísimo. El riesgo de que te dé cáncer es más alto por el COVID. El riesgo de que te dé diabetes es más alto. Entonces, el COVID-19, la enfermedad, este virus muy patogénico, es el que está vinculado con la mortandad exagerada post-pandemia. Es decir, imagínense ustedes que tenemos una población de personas, en este caso 8 billones o 8.000 millones de personas en el mundo, a la cual les apaleas, les pegas durante 2 o 3 años. Ese apaleamiento por la enfermedad, pues obviamente va a durar y va a tener consecuencias durante mucho tiempo. Pero como a la par vacunaste a tanta gente, todo el mundo se vacunó, pero también a todo el mundo le dio COVID. ¿A quién culpas? Culpan a las vacunas. Entonces, realmente la mortalidad, la gente dice, mira, a los que no se han vacunado en los Estados Unidos no les da tanto infarto. Se murieron muchísimos personas en los Estados Unidos, el país que más gente murió por COVID en los Estados Unidos. No per cápita, pero sí en cantidad. Y 2, esas personas que tuvieron COVID desarrollan pues enfermedades a largo plazo, que son obviamente las responsables de incrementar el riesgo de muerte. Yo justamente estoy acabando un estudio, es un estudio correlacional, cabe decir nuevamente, sin entrar en las polémicas tuiteras de por qué una correlación no es igual a la causa, pero hicimos algo muy interesante. Agarramos todas las vacunas que se pusieron en el Ecuador por día, y agarramos todos los muertos por COVID por día y agarramos todos los infartados por día. Y claro, ¿qué encontramos? Que la relación entre el infarto y la muerte se relaciona con el COVID, más no con las vacunas. Es decir, porque las vacunas llegaron un año después. Entonces, ¿qué te puedo decir? La vacuna hace 3, 4 años la gente pagaba por vacunarse, se iba a otro país por vacunarse, y hoy, como ya no lo vemos, no sentimos el problema al frente nuestro, ya no se quiere vacunar. La recomendación es esa. Si usted cree que ya le ha dado COVID, y a muchos de nosotros nos ha dado COVID, nunca vamos a volver a tener una cuarentena por COVID. Esa es mi lectura educada, que le decimos mi educated guess. Nunca nos vamos a volver a guardar como cuarentena por el mismo virus. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo ya lo conoce. Es decir, bien o mal te dio COVID, bien o mal te vacunaste, bien o mal, a pesar de que el virus cambia, pues obviamente nuestro cuerpo dice, medio ya le conozco, es medio primo, ya medio sé cómo funciona, entonces la mortalidad disminuye. Pero en este proceso de amansamiento del virus, es decir, empezó como un lobo feroz y hoy parecería ser que es un perro chihuahua menos feroz,
ha muerto mucha gente. Entonces, la idea es la siguiente. La gente que hoy por hoy tiene miedo a la vacuna tiene que entender pues, que obviamente esta vacunación para grupos poblacionales vulnerables es una medida de protección. Tal vez ninguno de nosotros de nuestra edad vuelva a morir por COVID sin que tenga una condición severa, pero esa persona que sí tiene una condición, que tiene obesidad, que tiene malos hábitos, que tiene cáncer, que tiene alguna enfermedad, les llega a dar un COVID y puede llegar a morir. Entonces, hay que verlo desde ese punto de vista. Lo que buscamos es que se reduzca la presión evolutiva de la población, porque ojo también con esto, entre más vacunados estemos, menos oportunidades de escape tiene el virus para seguir mutando. El virus muta y los virus, claro, encuentran un nicho de no vacunados y dice, voy a volver a mutar. Entonces, claro, el riesgo de que tengamos una variante mucho más agresiva, yo creo que es bajo con esta enfermedad, probabilísticamente hablando, pero yo creo que el COVID siempre va a estar ahí. Es decir, tal vez en 1 o 2 años de esa gente que decía, no, ya no le hago caso, que vean ustedes nos enfermamos otra vez, que escucharon esto, van a volver a haber crisis de COVID, van a volver a haber pacientes hospitalizados y por ahí pueden haber brotes graves de COVID. La mejor opción que tenemos es la vacuna. Es decir, sé que la gente le ha perdido muchísima fe a las vacunas porque dicen que son nuevas y son experimentales y yo les quiero recordar que las vacunas del COVID vienen de plataformas que tienen décadas en estudio. Y claro, lo único que se cambió y que se puso a prueba fue digamos, el antígeno del SARS-CoV-2. Pero son vacunas que se han comprobado y se ha recomprobado más que cualquier otra vacuna porque nunca tienes una oportunidad como para que 10,000 millones de personas se vacunen en un mismo periodo. Entonces, si yo el día que me vacuné me dio un infarto, verás que en el Ecuador se mueren 48 a 50 personas diarias por infartos de miocardio. Si yo mañana esparzo agua bendita a toda la población ecuatoriana, va a haber alguien que se muera de un infarto después de que le puse el agua bendita. ¿Es culpa del agua bendita? No necesariamente. Entonces, ese es el tema de las correlaciones y cómo funcionan los números. Todo el mundo se vacunó, pero todo el mundo se sigue muriendo. Entonces, ¿a quién le culpas? El ser humano, cuando no tiene respuestas, busca la opción más fácil. Entonces, sabes que a mi papá le dio cáncer, que ves, él se vacunó de COVID, nadie le ha dado cáncer en la casa, es la vacuna. Entonces, se genera desinformación. Sigo pensando que hay temas muy polémicos alrededor del COVID, sobre todo acerca del origen del COVID. Hay múltiples teorías, ¿no? Desde una que dice que supuestamente Estados Unidos implanta esta narrativa de que China se originó, de que un señor se comió un murciélago, pero realmente fue creada en un laboratorio estadounidense y fue lanzada en China para inculpar a nivel mundial y hacerle ver al malo a China, ¿no? Entonces, como en esta guerra macroeconómica, el culpable realmente es Estados Unidos. Y, de hecho, hay múltiples científicos que están muy ligados no solo al desarrollo de las vacunas, sino a supuestas historias de que, en serio, está validados, nace en un laboratorio en Estados Unidos, ¿no? Y, de hecho, hubo una polémica en Spotify porque múltiples artistas súper reconocidos, desde Neil Young, me parece que Mick Jagger también estaba involucrado, que iban a quitar su música porque estos científicos se sentaron con Joe Rogan a contar cuál es el verdadero origen del COVID, ¿no? Y se impulsó esta agenda no vacunas y tanta cosa. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? ¿Cuál es el verdadero origen? Claro, la teoría es clarísima. A ver, y nuevamente aquí el origen está recomprobado que fue un salto viral. Los murciélagos son reservorios naturales de 1000 tipos de coronavirus. 1000. Segundo, esta presión evolutiva, el contacto entre los murciélagos y animales silvestres, serpientes, el pangolín, ahora sabemos que el SARS-CoV-2 mantiene un 99% de similaridad con los coronavirus del perro mapache que hay en Asia, que fue el culpable de que en estos mercados húmedos donde tienes miles de pieles de animales, miles de animales por faenarse, miles de animales en malas condiciones, un cuidador haya logrado respirar un virus que eventualmente saltó al ser humano. Los saltos virales son comunes. Vean ustedes, hay miles de ejemplos. El VIH es uno, ya lo dije. La rabia es otro. Los saltos virales vienen cuando se da la oportunidad de que un animalito esté en contacto muy directo con un ser humano y el virus del animal logre eventualmente mutar al ser humano. Entonces, en ese sentido, la gente dice
que crear un virus en el laboratorio es fácil. Es lo más complicado que hay. ¿Se pueden generar secuencias genéticas igualitas al de un virus en un laboratorio? Sí. Hacer un virus que tenga la capacidad como la que tuvo el SARS-CoV-2, que enferme a todo mundo, que sea súper transmisible, que salte de persona a persona, es literalmente imposible. Y claro, el tema es que son teorías cuando la gente no quiere leer la información respectiva. Esto del comer el murciélago se generó mucho debate alrededor del tema porque decían, miren, es que estos chinos comen todo y que el murciélago hizo que pase el virus. Yo les pongo a mis alumnos como ejemplo, le digo, mira, imagínate que algún momento salte un virus en el Ecuador por comernos cuy. No porque te comas el cuy te vas a enfermar de un virus que puede ser potencialmente pandémico, pero imagínate tú una cuyera con 200, 300, 1000 cuys o lo que sea, y esa persona que les da de comer esté respirando todo el tiempo aerosoles de los cuys. Tú que me dices que has tenido experiencia con el tema de avícola, sabes que el olor del lugar donde hay 1000 aves es un olor particular, estas aves se mueren, estas aves respiran, y claro, tú estás respirando miles de partículas virales hasta que en algún punto logres encontrar una oportunidad de ese virus entre en un ser humano inmunodeprimido. Y en mi cuerpo no le mato al virus y el virus dice, oye, ¿sabes qué? Puedo evolucionar. La evolución es en todo. Evoluciona el virus y el material genético se alberga en ese ser humano inmunocomprometido. Se replica porque son copias, como que tú saques una fotocopia 1000 veces al día. Sacas estas copias y estas copias dicen, oye, logré sobrevivir en un ser humano. Entonces le voy a pasar a Erika, a mis amigos, a mis primos, se genera la nueva pandemia. Yo les decía, nunca culpemos a los chinos porque no vaya a ser que en el Ecuador, que tenemos algunas evidencias de comer animales, lagartos, monos. y mucho más aún, un tema de zoofilia muy naturalizado, preocupantemente naturalizado de los famosos burreros que hay en la costa, que no me dejas mentir, es simplemente cuestión de hacer una búsqueda muy rápida de Google y ver que hay prácticas sexuales con ciertos animales. Imagínate que mañana salga la pandemia del burro originada en Manabí o en el Ecuador. Imagínate el papelón que podría ser con nosotros. Entonces no culpemos a la pandemia de los ecuatorianos por burreros. O sea, fuera terrible. Entonces hay que pensar en las pandemias, en esta oportunidades de que los microorganismos logren enfermarnos. El One Health, una sola salud, es el compromiso entre el ser humano, los animalitos y el medio ambiente. Si yo tengo un medio ambiente que le estoy presionando, imagínate tú, mañana talamos todos los bosques fronterizos en el oriente, por ahí salen animalitos que están en el bosque que nunca han estado en la ciudad, porque dicen, oye, me voy a morir de hambre, me voy a comer la basura que están en el Puyo o en el Tena, y esos animalitos resulta que son los cuchuchos o los cabezas de mate o los miles de animales que hay en el oriente ecuatoriano, y eventualmente alguien dice, mira qué bonito, le hice mascota, me encontré esta mascotita, y le empieza a tener de mascota, y ese resulta que tiene un virus, y eventualmente ese virus salta, o sea, por miles de vías. Hay estos hotspots que son, sí, usualmente en los trópicos, de saltos virales y puede pasar. Entonces, para mí queda clarísimo que las teorías de creación de un virus son totalmente descartadas. Si es que nosotros tendríamos la capacidad de crear un virus con la información que tiene y con la capacidad que tuvo, pues estamos todavía a años. Yo creo que sí, eventualmente se pueden hacer y generar virus con esa capacidad como la del SARS-CoV-2, pero no es el caso todavía. Y la evidencia, que es lo que tenemos, la evidencia sugiere clarísimamente que COVID fue un salto viral en un mercado húmedo en Wuhan. Se hicieron comisiones chinas de la Organización Mundial de la Salud, las mejores revistas Nature, Science, bueno, todos los que tú quieras, y la información respalda eso. La evidencia, es decir, venimos nosotros del mono, la evidencia sugiere que sí. Es decir, quieres creer que venimos de un acto de magia espiritual que cada uno dice, no, pues Dios creó a Adán y Eva, lo puedes creer, pero la evidencia sugiere que venimos de un proceso evolutivo. Puedes creer en los dos, puedes creer en lo que quieras, pero si es que eres responsable con un pensamiento crítico de una sociedad globalizada y avanzada, pues analiza la información y saca la conclusión que tenga respaldo científico, ¿no?